Directamente me gustaría saber, Miguel, ya que te tengo aquí y que somos los 2 españoles, pero tú vives en Colombia, me interesa un montón tu punto de vista, porque vas a poder contarme cómo se percibe el acento francés en España y en Colombia. Ujú. Sí, van a ser eso, dos cosas diferentes. ¿Quieres que te lo diga ya? Cuéntamelo. Ah, o sea, ya estamos dentro, ¿no? Ya estamos grabando, es que mis entrevistas son Perfecto. así, directamente, pum. Ujú. Vale, pues en España tenemos aparte de la historia con los franceses, ¿no? Evidentemente, que eso, los prejuicios siempre juegan un papel muy importante. En España yo diría que el acento francés lo oyes y es como malas noticias. O sea, tú sabes que si hay un francés por ahí, pues bueno, pues normalmente suele haber como cierto recelo. Es por la entonación, ¿no? Porque nos transmite normalmente este estrés, esta sensación de queja, pero no son ellos, es su entonación. Suele pasar en español. Pero en Colombia, yo diría que como no hay tanto francés, como no vienen de vacaciones, así como en España, que los tenemos muy cerquita, los estereotipos con los franceses son diferentes. Entonces, la percepción del mismo acento también es diferente. Así que, eh, por suerte o por desgracia, lo que piensen de tu país en el país en el que estés viajando o en el que estés viviendo importa mucho a la hora del acento. Claro, o sea, que el acento no es solamente conseguir pronunciar perfectamente, sino que, como dices tú, afortunada o desafortunadamente, la visión que tenga esa nacionalidad de tu propia nacionalidad va a influir en en la paciencia, por ejemplo, que tengan contigo o en las ganas que tengan de hablar contigo. Ujú. Sí, básicamente. Aquí esto es una de estas cosas. Hay un estudio muy interesante, además, hicieron unas llamadas de teléfono para alquilar un piso en España, con diferentes acentos. Todo mujeres que supuestamente tenían el mismo perfil, maestras de la pública, es decir, un trabajo fijo, funcionarias, perfil ideal, sin animales, sin hijos, sin nada, ellas solas. Y a las mujeres con acento europeo, pues a la mujer alemana, la mujer francesa, la mujer española, incluso del norte de España, les enseñaron pues, prácticamente el 100% de los pisos, y a las mujeres arabófonas o bueno, una mujer japonesa, pues como el 30%. Y tenían todas muy buen nivel. O sea, mismo perfil, mismo todo, solo cambiaba el acento. Ujú. Es eso. ¿Eso no Pues se llama la glotofobia? sí, eso es. Esa es Glotofobia, el la miedo a discriminación. Ujú. la discriminación por acentos, sí. Es eso. Así que bueno, podemos intentar contrarrestarlo con nuestras habilidades personales, por ejemplo. Es una forma de romper esos estereotipos a menudo negativos, pero Ujú. vamos a suponer que para no estresar a la audiencia que se dice, oh no, los españoles me odian. No, no te preocupes, tampoco es tan así. Digamos que si me encuentras a una persona que es de origen español, y que tiene esa paciencia para hablar contigo, que tiene esa curiosidad y tú dices, bueno, vale, voy a intentar causar una buena impresión. ¿En qué aspectos de la pronunciación debería fijarse un francófono para que su acento no dificulte la comprensión de su mensaje? Dime, por ejemplo, no sé, 2 o 3 aspectos que sí que son muy importantes. Pues yo diría que el primero y más importante en el caso de los franceses o de los francófonos es la entonación. La entonación para mí sería número uno, por lo que te digo, la información puede ser perfecta, las palabras que elijas pueden ser perfectas, pero si suenas de una forma en la que yo, desconocido, no siento que me agrade, lo más probable es que no quiera seguir la conversación. Pero si noto el esfuerzo, noto que me agrada, voy a querer seguir hablando contigo. Entonces, para mí eso sería el número uno, para poder mantener la conversación, ¿no? Para mantener enganchada a la persona. Eso es muy importante. Y más allá de eso, por supuesto, yo diría que la R es una de estas cosas que más confianza te hacen sentir cuando eres francés, porque sabes que es lo más difícil, y si lo consigues hacer, pues eso como que te anima mucho, ¿no? Te motiva a seguir hablando y hace que hables más y mejor. Y las vocales.
definitivamente las vocales. En francés hay muchísimas vocales, es muy fácil que cuando hables español te vayas a alguna del francés y eso para un hispanohablante es impredecible. Es como, no sé si esta vocal es A o es E, me suenan igual, pero antes ha dicho esa y es muy confuso. Para un hispanohablante que solo escucha cinco sonidos vocálicos, es muy confuso. Entonces, esas tres Ya, cosas. ya no te digo para aprender el francés, lo que nos cuesta, ¿eh? Porque claro, esas combinaciones, bueno, es terrible. Has dicho cosas muy interesantes y me quiero enfocar primero en la entonación, porque esto yo creo que es un error que los francófonos no esperan, porque a menudo la mayoría habrá pensado en el aspecto 2 que has comentado, que es la famosa R. Ahora hablaremos de la R, pero ¿tienes un ejemplo así de alguno de tus estudiantes que dice una frase con una entonación muy francófona y que eso hace que se malinterprete el mensaje? No sé. Pues ejemplos concretos ahora mismo no me vienen, pero te puedo dar ejemplos hipotéticos que Por son ejemplo. realistas, ¿no? Son Exacto. muy realistas. Por ejemplo, la acentuación del francés al final de las frases tiende a hacer que la frase caiga muy rápido en la última sílaba de toda la frase. O sea, tenemos toda la frase, tan, y al final, ¡pum!, para abajo. Esa es la entonación del francés, ¿no? Entonces, pues decimos cualquier cosa y termina para abajo, ¿no? Así, eso es lo más habitual. Entonces, eso en español, por lo menos en España, que aquí también es diferente en función del país, se percibe como algo estresante, como que tienes prisa, como que es una exigencia, no es información, no te estoy contando algo, te estoy exigiendo, te estoy metiendo prisa, estoy quejándome. Es algo, son cosas negativas, porque en español esa caída también se produce al final, pero dura el doble, dura como dos sílabas en lugar de una. Entonces, en lugar de decir, pues quiero que me traigas esa cosa, que es como muy directo, es una orden, esa es la entonación que tenemos en las órdenes en español, decimos, quiero que me traigas esa cosa, que dura un poquito más. La caída es la misma, pero dura más. Entonces, al suavizar eso, así, esa es nuestra entonación para informar, para declarar cualquier cosa. Y claro, si estás constantemente haciendo eso, es cuestión de tiempo que alguna frase informativa suene como a que, pero ¿por qué? ¿Por qué estás enfadado conmigo? O sea, ¿por qué me hablas como si fueras mi dueño? Y eso es un clásico. Y es imposible que lo perciba un francés porque está hablando normal. Es eso, y a eso se une que muchas veces esto ya no es una cuestión de fonética, sino de contenido, vamos a decir, de lo que dices. Es verdad que los franceses en particular, no digo todos, no digo siempre, pero sí a menudo tienden a enfocarse en lo negativo. Es decir, un plato, no vas a decir: "Está buenísimo", Está dices: mal. "No está mal". Ya, quien me esté escuchando, dejad de decir que no está mal, por favor, decid que está muy bueno, está que te Sí, cagas, está sí, sí, sí. tremendo, pero no digas que no está mal. Y si a eso le Mm, añades esa entonación de la que os habla Miguel, pues la impresión que causas no es muy buena. Así que eso tenedlo en cuenta, por favor. mm. Hay una cosa también muy interesante con esto que además les frustra mucho a mis estudiantes, que es que sienten que no entienden su sentido del humor en España. O sea, es como, pues yo sé que soy muy graciosa en francés, si todo el mundo me lo dice, pero no sé por qué, pero yo digo las cosas y la gente no se ríe, me mira como si no estuvieran seguros de si he hecho una broma o no. Y es por eso, es la entonación. O sea, bueno, también el tipo de humor también es ligeramente diferente, pero si juntas ese humor pasivo-agresivo, sarcástico del francés, que es una maravilla, me parece fenomenal, con esa entonación, es como, hostia, pero no sé si es hiriente de verdad o es tan hiriente que es una broma o no sabes dónde está ahí, no sabes si es un chiste o no. Efectivamente, entonces, si te preocupa lo de la entonación porque nunca lo habías percibido y dices: "Oh, Dios mío, si ni siquiera me doy cuenta, ¿cómo voy a poder corregirlo?", pues empieza ya
limitando ese tipo de humor con los hispanohablantes o hablando de una manera un poquito más optimista, que es muy sano también, te lo digo. Y Sí, bueno, desde y si luego. hablamos del segundo punto, que también es súper interesante y es la gran preocupación, al menos de mis estudiantes, es la famosa R. ¿Por qué es tan difícil para los francófonos? Pues mira, antes de entrar en por qué es tan difícil la R, aquí hay una cosa muy importante y es que si para ti, francófono, el mayor obstáculo que tienes en tu pronunciación es la R, da igual que yo diga que tu mayor obstáculo es la entonación o que es cualquier otra cosa. Realmente tu mayor obstáculo va a ser la R, porque eso va a ser lo que arruine tu confianza por completo. Entonces, si tienes ese obstáculo ahí metido, trabaja en ese primero. Da igual lo que diga yo, da igual lo que diga tu profe, da igual lo que diga quien sea. Lo más importante es que hables con confianza. Y generalmente la R es lo primero que la destruye o que afecta, ¿no? a ella. Y la R es muy difícil porque la posición en la que se articula en francés esa grafía, ¿no? Digamos, ese símbolo, hace que tu lengua automáticamente vaya para atrás. Es como cuando tú ves un semáforo en rojo y vas conduciendo, ¿qué es lo que haces? Pues el pie automáticamente se te va al pedal del freno. No tienes que pensar, está rojo, pedal del freno. Ves el rojo y frenas. Pues esto es igual, ves la R y tiras de la lengua hacia atrás en francés. Y en español nos pasa al revés. Vemos la R y nuestra lengua avanza. Es como si tuviéramos el color del semáforo cambiado. Vemos el rojo y nosotros avanzamos. Ven el rojo y ellos tiran para atrás. Pues es eso, básicamente. O sea, no es que no puedan hacerla. Ya, mucha gente me dice, es que ese es mi frenillo, es que mi lengua es muy corta, es mi no sé qué. Escucha, si puedes decir la D, puedes decir la L, puedes decir la R. O sea, está a la misma distancia, no es distancia, no tiene que ver. Es eso, es que tienes que luchar contra el impulso de llevarte la lengua hacia atrás. Y eso es lo difícil realmente. O sea, es difícil, pero es algo que se puede entrenar. Por supuesto. Es eso. Se puede Ujú. completamente practicar. Lo que les pasa a menudo es que lo confunden con la J, con la G, y me preguntaba un estudiante cómo se puede, para empezar, diferenciar cuando la escuchas, porque ya muchos lo confunden al escucharlo. ¿Qué consejos le darías? Pues esto es una cuestión, esto se llama sordera fonológica y hay mucho estudiado sobre ello. Cuando tú hablas un idioma en el que un sonido no forma parte de ese idioma, ¿no? No forma parte del inventario de ese idioma, lo más normal es que no lo puedas distinguir. Aunque, o sea, al principio que no lo puedas distinguir. Entonces, lo que harás será acercarlo al sonido más parecido en tu idioma, porque eso es lo que sí conoces, ¿no? Entonces, como si yo te enseño un color que está como entre amarillo y verde, que para mí es un color muy claro que yo utilizo todos los días, porque mi pared es de ese color, tú lo vas a ver y vas a pensar, es un amarillo. Es amarillo, pero para mí no es amarillo, claramente, es otra cosa, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, para trabajar en ello, lo que hay que hacer es acercarse más. O sea, si te cuesta distinguir entre rana, bueno, tal vez Hannah no es la mejor, el mejor Por ejemplo, entre, ejemplo, sí, como, ajá, cara y caja. sí, eso es, esos son típicos. Pues haz un zoom en eso. O sea, lee la palabra mientras la escuchas, cara, vale, y haces, pones especial atención en ese sonido, porque tú sabes que tendrías que escuchar algo diferente. Tú tienes que ser consciente, alguien te lo tiene que decir, ¿no? Esto no lo estás distinguiendo. Préstale atención y te enfocas en eso. Y lo comparas con caja y lees la palabra mientras la escuchas y te fijas en la J y dices, vale, aquí ya he escuchado una pequeña diferencia, voy a escucharlo otra vez. Y así, hasta que consigues verdaderamente establecer esas diferencias. También ayuda mucho saber físicamente qué es lo que tiene que hacer la lengua. O sea, si tú sabes que la lengua en español tiene que avanzar, pues tú ya te imaginas cómo suena eso. Muchas veces vemos a una persona hablando y la podemos imitar, podemos copiar o podemos imaginarnos a qué suena, ¿no? Si yo muevo la boca y hago así, tú te puedes imaginar qué tipo de sonido va a salir de mi boca si hago así.
Pues imaginarte que es una U, no una A. Pues esto es igual, hay que utilizar todos los recursos disponibles, visuales, auditivos, de lectura, todo para entrenar a tu cerebro para distinguir eso. Eso es una cuestión de enfocarte. Y fíjate que cuando yo llamo la atención a mis estudiantes sobre estos aspectos de la pronunciación, que lo hago bastante pronto en el aprendizaje, con los principiantes me pasa que muchas veces me dicen: "Ay, Paloma, yo no me entero, esto es muy difícil, ahora mismo no es una prioridad para mí, como no, yo prefiero centrarme en dominar el presente o el pasado, lo que sea". Y yo igual insisto, porque creo que es muy importante y da pereza y es algo que requiere cierto esfuerzo, pero es súper importante. No sé si estás de acuerdo conmigo en que el mejor momento para verlo es cuando comienzas o si, imagínate que no lo has hecho al principio, todavía en un nivel intermedio no es muy tarde o si es muy tarde, no sé. ¿Cuál es tu opinión en este aspecto? Pues yo creo que no hay ni tarde ni pronto con esto. Realmente las cosas las trabajamos en el momento en el que nos hacen falta o sentimos que nos hacen falta, más bien. Por ejemplo, ¿es muy tarde empezar a estudiar español a los 40? No, si no te ha apetecido hacerlo antes, a los 40 es perfecto. Si a los 40 quieres, claro. ¿Es demasiado pronto a los 40? Pues si alguien te fuerza a hacerlo, sí, definitivamente, es demasiado pronto a los 40. Con esto es igual. Si tú sientes que la pronunciación es un obstáculo desde el principio, pues por supuesto, trabaja en la pronunciación desde el principio. Vas a estar muy receptivo para eso. Pero si tú piensas que la pronunciación, pues ahora mismo, te da igual, no es que todo vaya a caer en saco roto, ni mucho menos. O sea, todo va a ayudar, pero, ¿sabes? Hay gente que le cambia las pilas a las cosas cuando siente que se van a acabar. Y hay gente que espera a que se le acaben las pilas para cambiarlas. Pues esto es igual. Hasta que Y no te encuentres no. con el primer choque cultural, el primer rechazo, la primera falta de confianza hablando español, normalmente no te da por empezar a trabajar en la pronunciación. No piensas que sea importante hasta que no llega ese momento. Que esto suele pasar más en niveles intermedios y avanzados, cuando la persona, ya está en un estadio también de conciencia fonológica Ujú. mayor, pero claro, mi pregunta es, ¿no hay un riesgo de que se fosilicen ciertas cosas, de que luego sea más difícil quitarlo? No sé, te pregunto. Pues mira, eso es curioso. En francés no me ha pasado porque nunca he tenido ningún estudiante principiante, pero me ha pasado en inglés, que he trabajado, o sigo trabajando de hecho, con un estudiante estadounidense que empezó a estudiar con pues, 30 y muchos y antes de decir ni una sola palabra quiso trabajar en su pronunciación. Hizo un montón de horas de escucha, de lectura y de todo. Estudió él solo, sin profe ni nada. Llegó a mí para hacer asesorías, hizo como 6 para no tener ningún vicio, ningún error fosilizado. Y 2 años después, ¿qué crees que pasa? Pues indudablemente su acento es estadounidense, bastante más fino que el de un estadounidense promedio, pero sigue teniendo los errores fosilizados típicos de los estadounidenses, porque 40 años de hablar inglés no se los quita nadie. Con esto es igual. Por supuesto, tendrás más sensibilidad a la hora de trabajar en tu pronunciación en el futuro si te han enseñado cuando empezaste. O sea, vas a poder distinguirlo todo y es como que todo va a encajar mejor. Pero si no trabajas en tu pronunciación hasta el nivel C1 cuando llegas a España por primera vez y dices, madre mía, no me ha entendido nadie, qué vergüenza, vas a tener más o menos los mismos rasgos porque pues, si toda tu vida has hablado francés, tu aparato fonador está configurado en francés. Es lo que comentas. Yo intento vendérselo por ahí, que muchas Hmm, veces no se trabaja la pronunciación tanto como para borrar tu acento, sino para comprender mejor. Y eso lo necesitas desde el principio. totalmente. Eso sí es muy importante. Pero si no lo ven, da No, igual está lo que claro. les, da igual lo que les cuentes. O sea, Como todo. sí, dirán, sí, tienes razón. Sí, yo puedo entenderlo, pero si no lo sufro, no voy a hacer nada.
Es eso, como en todo, obviamente es necesaria la cooperación del estudiante, pero a mí me gusta al menos sensibilizar porque, pues ya sabes tú que el tema de la pronunciación está muy denostado en la enseñanza del español, es como, no sé, ese bonus que se hace cuando es muy, muy, muy importante, pero bueno, ah, ¿qué piensas tú de los trabalenguas? Ya que estamos hablando de la enseñanza del español, eh, ¿qué tal? Los odio. Para quitarse los vicios. Los odio, la verdad. No sé si esto me habías leído decirlo en algún sitio, me habías oído decirlo, pero soy anti-trabalenguas. El otro día un alumno me pidió en la membresía un trabalenguas, así, delante de todos. ¿Tienes trabalenguas para la D o para la R? Y yo le dije, mira, no me pidas eso porque no tengo ni uno. Se los pediría a ChatGPT para que te los diera, pero es que ni eso voy a hacer. Pídeselos tú, lo que quieras. Yo no los recomiendo, la verdad. No me parecen, o sea, me parecen ejercicios que te pueden servir para practicar un sonido, pero lo primero, los trabalenguas no están hechos para extranjeros, y eso es una cosa que hay que tener muy clara, porque los sonidos que para los nativos son complejos de combinar, no necesariamente son los mismos sonidos que para los extranjeros, y desde luego no para todos los extranjeros de todos los idiomas. Entonces, no tenemos trabalenguas con la D, pero la D es un sonido difícil en español para un extranjero. Buena suerte para encontrar un trabalenguas así. Para mí no tiene sentido. Para mí una lista de palabras organizada por distancia con el sonido objetivo tiene más sentido. Si quieres trabajar en la R, pues una lista de palabras que empiece por ri, re, ra, ro, ru, y en ese orden, i, ri, i, re, i, ra, i, ro. Eso, luego palabras, luego frases. Eso es una progresión mucho más rápida, mucho más agradable, que tiene mucho más sentido y que en general da mejores resultados. Pero si a la gente le gustan los trabalenguas, que los haga. No voy a decir que no los hagan, pero que sepan que no es óptimo ni de lejos. Es eso, que es un ejercicio divertido, puede ser un complemento ya en un estadio un poco más avanzado para jugar, porque es lo típico que entre personas que aprenden un idioma, venga, a ver si puedes decir esto, ya está, hay que tomarlo así, pero no es la manera de aprender a pronunciar la R, por ejemplo. No, De no, hecho, no. es como comenzar por lo más difícil, entonces, pues no es muy útil, es más que nada una fuente de frustración asegurada. Sí, es Ah, como a alguien que es su primer día aprendiendo a conducir, lo llevas a la autoescuela, que coge el volante así, y dicen, bueno, lo primero que vamos a hacer es coge este Fórmula 1 que vas a correr una carrera en este circuito desconocido totalmente. Buena suerte, eso es un trabalenguas. Coger un trabalenguas y soltárselo a alguien que no puede pronunciar el sonido es hacerle eso en versión idioma. Y pues es bastante desmotivador. totalmente. Pues yo he terminado con las preguntas que yo había preparado, pero tengo preguntas de mis estudiantes que me han Que venga. hecho y hay algunas muy buenas, son como más concretas, entonces te las voy a lanzar Ujú. así un poco más como popurrí. Mira, la primera que me han hecho y que me parece muy interesante es, ¿qué es lo que hace que el español suene a español, entiendo, de España? Es decir, esos rasgos que nos conviene observar cuando escuchamos a un hablante nativo de España para poder imitar ese acento? ¿En qué se deberían fijar? Pues aquí sí hay una cosa que me parece muy, muy útil y son las parodias. Ver cómo otros hispanohablantes parodian el acento de otro lugar es una forma genial de aprender los rasgos más importantes, porque esos son los rasgos más importantes que se perciben fuera. Entonces, generalmente van a estar bastante, o sea, van a ser exagerados, ¿no? Pero van a estar bastante bien representados, van a permitir que te puedas fijar específicamente en esto, esto y esto. En el caso del español de España, pues definitivamente la Z, ¿no? La Z con la lengua entre los dientes, cosa que prácticamente ningún francófono hace, no sé por qué, pero pues no lo hacen. Eso sería una de ellas. La S, que es diferente. Por ejemplo, en francés la S va con la punta de la lengua hacia abajo y el resto de la lengua se acerca a lo que hay detrás de los dientes. Y en español de España tendemos a hacer la S con la punta de la lengua hacia arriba. Eso es una diferencia, porque aparecen muchas S en español. Entonces, es algo que se escucha constantemente. Es algo que en Latinoamérica todo el tiempo observan
como si fuera algo raro, ¿no? Lo exageran. O sea, para imitarnos lo exageran. Y es algo que uno no se da cuenta como hispanohablante, pero lo hacemos. Entonces yo diría que esas dos cosas y, por supuesto, la entonación. La entonación va a afectar bastante a cómo se perciba. Eso vuelve siempre. Y antes has comentado también las vocales. Las vocales, muy importante. Sí, en español lo que vamos a evitar hacer reducciones vocálicas, que es dejar la lengua en reposo en cuando debería ir a la tensión de una vocal, ¿no? Pues que en lugar de A suene E, no va a pasar, que en lugar de E suene E, no va a pasar, que en lugar de I suene E, no va a pasar. Cosa que, pues, en francés sí puede pasar, ¿no? Tenemos como vocal. Ujú. Entonces, eso es una cosa que cuesta mucho porque como está en medio de todas las vocales, se puede identificar como cualquiera. O sea, tiramos de ese sonido para identificarlo como lo que sea, por contexto. Y muchas veces nos podemos equivocar. Es eso. Un ejemplo que me gusta también darles es cuando está pensando un francófono va a hacer, pues haz un, simplemente abre la boca, sonríe, así reflexiona un hispanohablante, ya está. Totalmente. Esa tontería puede ayudar. Ujú. Otra pregunta que me hacen es, te vas a reír, ¿cómo lograr pronunciar la palabra naranja? ¿Por qué es tan difícil ese color o esa fruta para los franceses que la ven y se ahogan los pobres? Pues naranja tiene tres cosas muy difíciles. Bueno, cuatro si contamos las vocales, pero tres cosas muy difíciles y es que se juntan la R, que es muy antinatural empujar la lengua en la R para un francófono. La N, que esa N, o sea, normalmente vamos a tirar de la lengua para hacer cuando va junto a una J, ¿no? Y esa A, que es, o sea, esa combinación de an o an, no será en francés. O sea, es una combinación que no existe. Van a tener que aprenderla. Y pues esa G, que pues no es exactamente la misma que en francés tampoco. Entonces, juntar esas cosas en dos sílabas es muy difícil. O sea, una de esas cosas por separado ya es complicada, pero todo eso ahí metido es muy complicado. Entonces, para pronunciar naranja, primero asegúrate de que puedes pronunciar narán y que después puedes pronunciar anja y después puedes juntarlo. Pero, o sea, lo que recomiendo para cualquier sonido, para articulación, que te enfoques en una cosa, un sonido, una sílaba. ¿Te sale esa sílaba? Perfecto. Ahora, esa y la siguiente. ¿Te sale? Vale, pues esa, la siguiente y la siguiente. Y poco a poco, de menos a más, porque si no, olvídate. O sea, pronunciar naranja 200 veces o intentar pronunciar naranja 200 veces no va a funcionar. Vas a hacer 200 veces el ridículo o vas a sentir que haces 200 veces el ridículo, más bien. Céntrate en las sílabas por separado. Nara. Vale, puedo hacer r. Bien. Narang. Ang. Vale, sí, puedo hacerlo. Puedo abrir la boca mientras hago naranja. ¿Vale? Perfecto. Ya encajan las tres. Ujú. Así, sílaba por sílaba. Es que, claro, algunos tienen la impresión de que hay personas que naturalmente saben hacerlo y otras que son incapaces. Y bueno, quizás pues es porque hay personas que tienen una mayor facilidad para captar esos sonidos e imitarlos y otras no, pero de nuevo, se entrena. Lo mismo me han comentado con el verbo o la palabra, da igual, trabajo, trabajar, también les cuesta un montón. ¿Es por razones similares a naranja o en este caso es diferente? Sí, son cosas muy similares. En concreto, las combinaciones de consonante R, o sea, tipo tra, dra, bra, pra, cra, gra, son muy complicadas. Si la R no te sale bien en general, combinarla con otra cosa va a ser bastante complejo. Entonces, sí, toca hacer lo mismo. O sea que si me estaban escuchando esperando que yo les dijera que no pasa nada si no pronuncian bien la R, que no es tan grave, pues siento decirles que realmente sí es un sonido importante, que hay que aprender a reconocer y que hay que aprender a pronunciar si quieres progresar en español y tener
un acento más natural y, sobre todo, hacerte comprender mejor qué es tu objetivo. O sea, tu objetivo no es que no identifiquen que eres francés, sino que lo que tú dices se comprenda rápidamente, porque eso va a afectar a tu confianza y te va a dar ganas de hablar más. Si cuando hablas te dicen, ¿eh? Pues obviamente eso te va a frenar. Y tú además eres bastante especialista en la cuestión de la R, que si quieren, por ejemplo, continuar trabajando contigo, formándose, ¿dónde pueden encontrarte, Miguel? En profedespañol.com. Si entran en profedespañol.com, así todo junto, pues verán la variedad de formas que hay de trabajar conmigo, pero también me pueden escribir un email a miguel@profedespanol.com y ahí estaré encantado de asesorarles para ver qué es lo mejor para ellos en su nivel y en el momento en el que están de su aprendizaje. Exacto, porque además tienes también un curso especializado en errores que cometen frecuentemente los francófonos en la pronunciación, así que eso os puede ayudar también. Y tienes una Exacto. membresía, o sea, tienes un montón de opciones para ayudar a los estudiantes que quieren mejorar su pronunciación. Y yo he tenido una gran suerte de traer por primera vez al podcast a un especialista en pronunciación, porque sabes que sois pocos y además que sepan comunicar tan bien como tú, todavía menos. Así que muchísimas gracias por haberte pasado, Miguel. Pues a ti, Paloma, por invitarme y a los que nos estén escuchando por seguir aquí después de media horita. Ha sido un placer. Muchas gracias, no os desaniméis, se puede aprender la R y se puede mejorar el acento. Un saludo, Miguel, gracias. Chao.